damos la bienvenida al segundo Congreso Productivo Bonaerense, un espacio de diálogo y encuentro impulsado por el Estado provincial, en donde todos los sectores productivos pueden intercambiar y discutir estrategias de desarrollo, producción y trabajo para la provincia de Buenos Aires. Agradecemos la presencia de funcionarios y funcionarias de la provincia y de distintos municipios, así como también a representantes de sectores empresarios, académicos, científicos, gremiales y cooperativos que están aquí presentes. En esta primera actividad del día realizarán la apertura del Congreso Productivo Bonaerense. Encabezan el presente acto el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, y el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez. Tiene la palabra el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez. Ya arrancamos con un cambio en los planes, así que vamos a arrancar descontracturados. Si bien es un congreso que para nosotros de la provincia de Buenos Aires es una instancia que es fundamental para juntarnos, también lo queremos hacer en un sentido muy interactivo, participativo, de vuelta, que entre todos podamos pensar y llegar a conclusiones y consensos, y esa es la idea de este Congreso. En primer lugar, para darle la bienvenida y agradecer a todos los presentes que nos acompañan hoy, un particular agradecimiento a todos los organizadores del evento, a todos los trabajadores y trabajadoras de los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario y a todos los que son parte del armado de este segundo Congreso Productivo Bonaerense, que ya está superando en términos de inscriptos a lo del año anterior, que fue la primera experiencia que hicimos acá en Mar del Plata, más de 2.000 inscriptos al momento. Lo que para nosotros es un orgullo, porque realmente muestra que la actividad y la convocatoria tiene una recepción enorme. Se acercó muchísima gente de diferentes lugares de la provincia, por supuesto de la ciudad de Mar del Plata y la región, pero también de toda la provincia. Así que en primer lugar, a todos los organizadores que hacen posible este evento, un cálido reconocimiento y agradecimiento en nombre del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los funcionarios provinciales y municipales que nos acompañan, intendentes, legisladores, representantes del mundo empresario y del mundo del trabajo, referentes académicos, público en general, y todos los que se acercaron hoy, los medios de prensa y de comunicación, y a todos los que se acercaron hoy acá al Hotel Provincial a este evento. Este congreso va a tener 2 días de desarrollo, empezando con este acto de apertura y terminando mañana en este mismo lugar con el cierre a cargo del gobernador Axel Kicillof. Y durante estas 2 jornadas va a haber 6 salas temáticas donde diferentes especialistas, referentes, funcionarios van a debatir respecto a temáticas centrales para el desarrollo productivo de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires en particular. Las temáticas de las salas van a ser infraestructura para producción, desarrollo local, desarrollo productivo sostenible y sustentable, producción y empleo, ciencia y tecnología, sistema tributario y financiamiento. Va a haber 5 paneles en cada una de estas salas y vamos a tener entonces durante estas 2 jornadas muchísimo para debatir, muchísimo para pensar, muchísimo para intercambiar ideas. También este año incorporamos la sala Encuentros Productivos,
donde se va a realizar la reunión de secretarios de producción de la provincia de Buenos Aires, donde ya hay confirmados más de 100 secretarios y secretarias de producción de municipios de la provincia de Buenos Aires. También va a haber un encuentro de rectores y rectoras y referentes de universidades e instituciones académicas y científicas de la provincia de Buenos Aires, un encuentro multisectorial de pymes que también se va a realizar mañana, y se va a realizar también en ese mismo espacio la asamblea del COPROTUR, el Consejo Provincial de Turismo, que por la ley de turismo tenemos que hacer 4 reuniones por año. Estamos haciendo una en el marco de este congreso mañana. Entonces, en total va a haber 31 paneles, 135 expositores con estas reuniones, y en este auditorio, bueno, la apertura y el cierre, y 2 actividades. Una que tiene título El sector PYME en la coyuntura nacional, y otra La industria argentina en el escenario actual, donde también todos van a poder participar de estas actividades. Y por último, de cuestiones protocolares y vinculadas al desarrollo del Congreso, en el Salón Circular, acá a la salida del auditorio, hay 9 stands institucionales. Están los del Ministerio de Desarrollo Agrario y de Producción como organizadores del evento, y también de ARBA, el Banco Provincia, la Oficina Provincial de Contrataciones, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo de Comunidad, la Comisión de Investigaciones Científicas y el Instituto Cooperativo de la Provincia de Buenos Aires, el IPAC, además de presencia institucional de la Autoridad del Agua, OPISU y Ministerio de Mujeres. Como verán, es un evento que nuclea a gran parte de los actores productivos y del trabajo de la provincia de Buenos Aires, y hay una representatividad absoluta en términos de sectores, de referentes y de actores de la producción. Entonces, para nosotros es un orgullo que esta convocatoria haya tenido esta respuesta, y tenemos muchísima confianza de que vamos a tener un gran congreso. Voy a hacer una breve presentación, y iré lo más rápido posible, sobre el contexto en el cual se hace este congreso, porque cuando nosotros lanzamos esta iniciativa el año pasado, que se hizo en el mes de junio del año pasado, estamos en otro contexto completamente distinto y discutiendo, me parece, otras cosas. Y de hecho, todo lo que surgió de este congreso, las conclusiones y lo que se pudo debatir, apuntaba a consolidar un proyecto de desarrollo para la provincia de Buenos Aires que requería de un Estado nacional, un Estado provincial y un Estado municipal que consistentemente y en el mismo sentido aporten las herramientas y el contexto para el desarrollo privado, para el desarrollo empresarial, para el desarrollo de la producción y el trabajo. Y en todas las áreas y en todos los diferentes paneles donde se discutió, sobrevolaba esa idea, la idea de que no se puede aspirar a un desarrollo productivo en la provincia de Buenos Aires y en ningún lugar de la Argentina sin un Estado que dé los incentivos correctos, que tenga las herramientas necesarias y que permita el desarrollo del esfuerzo y la iniciativa privada. Hoy estamos en un contexto completamente distinto, y por eso también es más valorable la gran convocatoria y respuesta en este congreso. Vamos a tener que debatir, como dice el título de esta presentación, los desafíos de la producción bonaerense en tiempos de crisis. Estamos en una crisis económica, productiva, social, que requiere también de respuestas contundentes por parte del sector público, pero también de los diferentes actores del sector privado. Y la única forma de dar respuestas efectivas es con una articulación absoluta entre el sector público y el sector privado, y encontrar las herramientas necesarias para por lo menos aliviar los efectos de la crisis actual y poder recuperar un camino de crecimiento y desarrollo. Para iniciar, y como nos parece siempre importante hacer desde la provincia de Buenos Aires, dar un marco de contexto a qué es la provincia de Buenos Aires dentro de la estructura productiva nacional. Se trata de la provincia
que nosotros denominamos el corazón productivo, que aporta una parte importante de la producción de bienes y servicios de Argentina, pero que dentro de lo que es su estructura productiva tiene una estructura muy diversificada, con sectores productores de bienes y de servicios repartiéndose la composición de la producción, pero es una provincia eminentemente industrial. Fíjense, el 28%, más del 28% del valor agregado de la producción bonaerense es industrial. Tenemos un importante sector agropecuario, un importante sector comercial, de actividades inmobiliarias empresariales, pero la actividad industrial es el núcleo y el eje ordenador de la economía bonaerense. Se ve muy claro acá. La provincia aporta el 36% del Producto Interno Bruto de Argentina, pero la mitad de los bienes industriales. Es decir, la mitad de la producción de la industria nacional se realiza dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, después ampliará el Ministro de Desarrollo Agrario, tenemos casi el 40% de la producción agropecuaria nacional, el 40% también prácticamente de las exportaciones nacionales, casi un tercio del empleo formal y el 38% de la población del país. Es decir, estamos en presencia de una potencia productiva dentro de la Argentina y que la suerte de la provincia de Buenos Aires determina en gran medida la suerte del resto de la economía nacional por el gran peso que tiene dentro de la matriz productiva del país. Entonces, cuando la provincia de Buenos Aires le va bien, al país le va bien y viceversa. Entonces, esto es importante porque estamos en un congreso de la producción, un congreso productivo centrado y focalizado en el desarrollo de la provincia, que es la locomotora productiva, particularmente en términos industriales, de la Argentina. Para terminar de fijar el concepto, 44% del empleo industrial se encuentra en nuestra provincia y también tenemos el 40% de los establecimientos productivos industriales. Recuerdo el año pasado, cuando hicimos la apertura del Congreso, que nos preocupamos por mostrar cuál había sido la dinámica reciente en la producción de la provincia de Buenos Aires, dadas estas características estructurales que tiene la provincia. Hoy voy a hacer un repaso muy breve de los últimos 8 años. Fíjense, este es el gráfico que muestra la evolución del Producto Bruto Geográfico, es decir, del Producto Interno de la provincia de Buenos Aires, desde 2016 hasta 2023. Las barras son cuánto varió año a año la producción de la provincia, es decir, la generación de riqueza anual de la provincia, y la línea es la valoración acumulada desde el año 2016. Fíjense, la línea es como una montaña rusa, ¿no? Es decir, una gran caída durante el periodo de gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, de 2016 a 2019, con una caída acumulada durante esos años del 6%, es decir, la economía en 2019 era 6% más chica que en 2015, lo que es una contracción en términos económicos que es fenomenal, y de 2020 a 2023 se produce punta a punta una recuperación de 2,8%, es decir, todavía estamos abajo de niveles de 2016, pero en el periodo 2020-2023 se produjo una recuperación. El año pasado no teníamos los números cerrados de 2023, pero este Congreso se dio en el marco de una economía que en 2020 había sufrido el impacto brutal de la pandemia, lo que generó una caída de la producción de casi el 10%, equiparable a la crisis de 2002, a los números de 2002, pero ahora que están de moda las recuperaciones en B y todo eso, fíjense, esto es una recuperación en B hecha y derecha, como de menos 9,5 la economía el año siguiente crece 11%, sigue creciendo en 2022 4,6% y en 2023, por cuestiones que estuvieron muy influenciadas por la sequía, que determinó más de 3 puntos de caída del producto atribuible a ese factor climático que es excepcional y que es completamente impredecible muchas veces, tuvimos una contracción vinculado también con las medidas que se tomaron a fin de año y con el clima político y dificultades propias también de la economía argentina y las tensiones propias de la economía argentina.
Entonces, contexto de este Congreso, veníamos de una economía que se había desplomado, se había recuperado y había mostrado signos de tensión en el último año, incrementados o impulsados también por la sequía. La industria. Si la provincia de Buenos Aires tuvo una contracción del 6% en el periodo 2015-2019, la industria cayó muchísimo más, justamente porque cuando la macroeconomía y los incentivos macroeconómicos le pegan al desarrollo de la industria, como fue el caso 2015-2019, en la provincia de Buenos Aires, provincia industrial por definición, esto pega con muchísimo más fuerza. Y tuvimos una caída acumulada 2015-2019 del 11% y una recuperación 2020-2023 con la pandemia en el medio de 11,1%. Es decir, en 2023 ya se había recuperado en términos de producción industrial en la provincia de Buenos Aires lo que se había perdido en el periodo anterior, lo que habla de un esquema de política pública que generó las posibilidades para esa gran recuperación que tuvo el sector industrial en su capacidad de producción anual de riqueza durante el periodo 2020-2023. Fíjense los contrastes a nivel rubros de la producción industrial en los dos periodos. Mientras que entre 2015 y 2019, salvo refinación de petróleo, todo el resto de los sectores sufrieron una gran caída, con sectores como el textil de una caída de casi el 40%. Entre 2019 y 2023, la mayoría de los sectores tuvieron un crecimiento y una rápida recuperación, y algunos sectores en particular, por cuestiones específicas, no tuvieron buen desempeño. Pero la mayoría de los rubros y la mayoría de las actividades industriales mostraron un contraste respecto al periodo previo. Estas dinámicas económicas e industriales tienen como contracara también la dinámica del empleo, donde después de una caída muy importante en el periodo 15-19 se produce una recuperación del empleo entre 2019 y 2023, 42.850 empleos en MIPYMES recuperados en la provincia de Buenos Aires y más de un tercio en la industria. Es decir, todas las dinámicas que vimos antes en términos de industria y de actividad significaron más empleo y mayores puestos de trabajo. ¿Qué nos estamos enfrentando en este momento? Es decir, terminó el gobierno anterior, cambian las autoridades, cambia el esquema de política económica, viene el programa económico del gobierno nacional que nos propone un cambio de reglas de juego absoluto y un cambio en términos de incentivos y variables macro, y todos sabemos lo que está pasando. Voy a pasar muy rápido lo que pasó en los últimos meses. Caída en la actividad económica. Estos son los datos cerrados a primer trimestre, lo que sigue no es mucho mejor. 5,4% promedio caída de la actividad económica, con actividades como pesca, agricultura y ganadería con un crecimiento importante, pero gran parte de las actividades y particularmente el comercio, la industria y la construcción con desplomes fenomenales respecto al año pasado. La industria desde noviembre del 23 hasta abril cayó un 14%, es decir, muy rápidamente en términos del impacto productivo de la política macroeconómica del gobierno nacional y el retiro absoluto del Estado como actor que acompaña al desarrollo industrial. Tuvimos un desplome de la industria en niveles que realmente no se vieron muchas veces en la historia argentina en tan poco tiempo. Todos los sectores industriales para abajo, todos, absolutamente todos, con grandes caídas en algunos rubros, que vamos al caso del rubro textil, que había sido la gran víctima de las políticas del 15-19, que fue uno de los sectores beneficiados por el cambio de política económica y de rol del Estado nacional, provincial y municipal en el desarrollo productivo en el periodo 19-23, y ahora nuevamente de los sectores más golpeados, con una caída del 21% en unos pocos meses, y una pérdida
importantísima puerto de trabajo. Ya antes de esta presentación y de la apertura, cruzándome con representantes de diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires, nos contaban cómo en cada uno de los lugares se va viendo esta situación que es tremenda, que es cuestiones vinculadas con vacaciones, con despidos, con suspensiones, que terminan pegando en los ingresos locales y afectando a las comunidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Para cerrar, y como marco, me parece, de este Congreso Productivo y de las discusiones que tenemos que tener, lo que nos está generando la política de ajuste, motosierra, de como quieran llamarla, del Gobierno Nacional, es un viaje al pasado. Todas las variables relevantes para las condiciones de vida de la gente están mostrando retrocesos fenomenales en muy pocos meses. Acá en esta diapositiva, básicamente lo que hay es, tomando 2024 como estamos, ¿a qué año nos remite el nivel de cada una de las variables? En actividad económica, hoy es como si hubiésemos retrocedido 5 años hasta el año 2019. En producción industrial, casi 20 años. Estamos produciendo lo mismo que en 2005. Salario real se desplomó a niveles de 2006. Jubilación mínima a niveles de 2004. Desocupación, con este 7,7% del último dato, volvimos a niveles de desocupación de 2018, que venía creciendo después de haber caído a niveles realmente en términos históricos muy bajos. Pobreza, niveles de 2004, en el contexto de la salida de la crisis de 2001-2002. Distribución del ingreso, niveles de desigualdad en la Argentina que se venían corrigiendo desde la salida de la convertibilidad con las dificultades que hubo desde 2015 en adelante, pero que hoy la desigualdad en Argentina está en los niveles de 2005 y el consumo volviendo para atrás, y ahí pusimos específicamente el consumo de un bien que es muy simbólico para la dieta de los argentinos y para lo que significan las condiciones de vida de nuestra gente, que es el consumo de carne, que está en niveles por el piso más de 20 años atrás, es decir, estamos en niveles de crisis como no se veía hacía décadas en la Argentina. Entonces, la situación o el contexto en el cual estamos desarrollando este Congreso es realmente preocupante y es realmente desesperante en muchos sentidos. Por eso también desde el Gobierno provincial queremos valorar la posibilidad de tener este encuentro, porque sabemos que estos contextos necesitan de espacios como este para reflexionar, para parar la pelota un poco, para pensar hacia dónde nos lleva esto y para entre todos encontrar, por un lado, cómo paliar o aliviar los efectos de políticas que claramente están generando estos resultados, porque estos resultados no tienen nada que ver con el gobierno anterior, con cuestiones esotéricas, con, no sé, fantasmas que se le están atribuyendo la responsabilidad de esta dinámica, que es exclusivamente, es una decisión de política del Gobierno Nacional, de retirarse, de generar políticas de ajuste que van directamente a generar estas condiciones en la economía, en la producción, en el trabajo. No tienen otro destino esas políticas, no tienen otro resultado que los que vemos. Y lo que vimos en tan poco tiempo es algo inédito por la brutalidad que tiene lo que estamos observando. Entonces, en este contexto, por un lado, pensar juntos, bueno, ante un gobierno que se niega a ver la realidad, que no le importa, que con tal de equilibrar las cuentas fiscales hace cualquier tipo de destrozo en el sistema productivo, le quita oportunidades futuras a la gente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pararnos ante este escenario? Por un lado, eso es importante, pero otro también tenemos que entender que si no cambian las políticas del Gobierno Nacional, esto no va a tener otro destino que profundizar ese viaje al pasado, ese volver muchos escalones atrás en una escalerita, que es la escalerita del desarrollo, que es muy difícil subir,
y que una vez que te empujan para abajo es empezar de mucho más atrás y cada vez es más difícil llegar a situaciones donde podemos garantizar un futuro y dignidad a nuestro pueblo. Entonces, este Congreso también es para decirle al Gobierno Nacional que tiene que revisar sus políticas, que tiene que empezar a pensar en la gente y que no puede insistir por este camino. Ojalá tengamos dos... Ojalá tengamos 2 jornadas muy productivas donde podamos aprender muchas cosas, escucharnos, debatir y salgamos de acá con más herramientas para poder sobrellevar esta situación y volver a pensar en una provincia que crezca, que se desarrolle, que incluya, que se integre y que, como dice el gobernador, no es una provincia inviable, es una provincia que necesita un Estado presente y para eso estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y ahora sí le damos la palabra al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia, Javier Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, para nosotros es una enorme alegría estar en esta apertura del segundo Congreso Productivo Bonaerense, organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero en el cual participan, como queda claro en esta inauguración, desde los distintos organismos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también y fundamentalmente empresarios, empresarias, productores, productoras, trabajadores, municipios y que conforman en definitiva ese entramado productivo de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, quiero agradecerle a los intendentes acá presentes, Gustavo Barrera, Pablo Descalzo, Ariel Sucurro, Mumi Poletti, que los veo acá, que muestran también el compromiso que tienen los distintos intendentes con la producción, con el trabajo y la comprensión de que necesitamos esa articulación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar precisamente la actividad productiva. Desde ya quiero felicitar a Augusto, a todos los integrantes y a todos los trabajadores del Ministerio de Producción, de Ciencia y Tecnología, a los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Agrario, a todos los que participaron haciendo posible este congreso y esta jornada, que por lo que estamos viendo ya en el inicio, en su arranque, sin ninguna duda es exitosa. ¿Sí? La verdad que está la sala llena, que es expresión muy clara de la necesidad de este encuentro. Recién Augusto señalaba algunos de los valores, algunos de los números que están mostrando la situación económica, pero fundamentalmente productiva en la provincia de Buenos Aires. Yo quería ir un poquito más hacia atrás y conversar de aquellas políticas que venimos llevando adelante en relación al agro, a la pesca y la producción de alimentos. La verdad que estamos convencidos que ese conjunto de actividades pueden ser un vector del desarrollo económico y social. Por supuesto, en articulación con el resto de las actividades, desde la actividad industrial propiamente dicha, la actividad turística, un conjunto de otras actividades que conforman el entramado productivo y que son tan necesarias en el conjunto de la provincia, ¿no? Creo que muchas veces el debate acerca de si se trata de una producción, y a veces se la sintetiza como agro o industria, creo que está saldado desde hace muchísimo tiempo. Nosotros sostenemos, por supuesto, que necesitamos del conjunto de las actividades. Pero cuando arrancamos allá en diciembre de 2019 con la gestión, sin ninguna duda, uno de los desafíos que teníamos era poner en práctica una política a nivel provincial, vinculada precisamente al agro, a la pesca y a la producción de alimentos. Y por eso quería detenerme un poquito en algunos aspectos algo más conceptuales, porque sin ninguna duda el mayor desafío era también conceptualizar una política agropecuaria de nivel provincial, una política que considerara
a la producción de alimentos como un posible vector del desarrollo económico y social. Y nosotros lo planteamos de una manera muy clara, una mirada donde, por supuesto, como decía recién, necesitamos del conjunto de las actividades, pero donde entendemos también que el Estado tiene un rol fundamental en acompañar, en impulsar a ese conjunto de actividades. Por eso lo primero que planteamos, una mirada desde ya de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, es que necesitábamos una articulación del Estado, una política activa del Estado para impulsar este conjunto de actividades. Y planteamos 5 ejes claves para nosotros. Un primer eje tiene que ver con que, por supuesto, que necesitamos más producción, pero también necesitamos, sintetizándolo, más productores. Que el verdadero entramado productivo, que el verdadero entramado que genera desarrollo local en el interior de la provincia de Buenos Aires, pero que genera el desarrollo en el conjunto de las localidades, tiene que ver precisamente con un entramado productivo que requiere de esos productores, de esos empresarios, que nosotros los categorizamos como pymes, pero que muchas veces no se conceptualizan como pymes porque se consideran solamente productores, pero que conforman ese verdadero entramado socioeconómico a nivel local y a nivel territorial. Y nosotros planteamos que claro que necesitamos avanzar en tener más producción, pero fundamentalmente necesitamos consolidar ese entramado socioeconómico y productivo que tiene en cuenta a los productores de mediana, de pequeña escala, y para los cuales es imprescindible tener políticas públicas diferenciadas. Porque lo que se suele hablar es de una política sectorial y se considera de la misma manera al que producen 10.000 hectáreas que al que producen 50 o al que producen 5. Y por supuesto que cuando hablamos de volúmenes de la producción tiene un resultado, pero cuando hablamos de cómo se mueve en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades, es sustancialmente diferente si tenemos ese entramado consolidado de pequeños y de medianos productores. Y para eso las políticas tienen que partir de reconocer esas diferencias. Y por eso nosotros venimos implementando un conjunto de políticas diferenciadas que parten de reconocer esas diferencias y que por lo tanto son específicas para cada una de las escalas de la producción. Nosotros también decimos y para cada una de las producciones, porque muchas veces la posibilidad de un pequeño, de un mediano productor, viene asociada a diferenciarse, a tener otra producción, a tener otra característica y avanzar desde ese lado. Por supuesto que otro segundo eje para nosotros fundamental es precisamente el agregado de valor, la industrialización, avanzar en ese desafío de industrializar la producción primaria y en la medida de lo posible, por supuesto, tratar de hacerlo de manera local, de manera regional. Porque muchas veces lo que ocurre en las distintas localidades es que se produce la materia prima, pero la materia prima sale, a veces de la localidad, a veces directamente del territorio nacional, sin generar más oportunidades de trabajo, sin generar que ese recurso tan importante brinde en definitiva una mejora económica y social para el conjunto de la comunidad. Por eso para nosotros era fundamental generar políticas que industrialicen, que agreguen valor local en cada uno de los lugares, en cada uno de los territorios. Un tercer eje para nosotros es clave, que tiene que ver con la sustentabilidad de la producción y concebir de entrada que las producciones tienen que ser sustentables. La verdad que recién veíamos un poco en términos estadísticos, lo poco más de 300.000 kilómetros cuadrados de superficie de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La enorme posibilidad y el enorme potencial que tienen las aguas marítimas. La provincia de Buenos Aires tiene algo más de 1.200 kilómetros de costera marítima, de los recursos ribereños, de los recursos naturales que tenemos que cuidar, pero fundamentalmente también tenemos que utilizar de manera racional, pensando en definitiva en que eso nos permita, por un lado, la sustentabilidad, pero por otro lado también mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso para nosotros la producción tiene que ser sustentable. Tenemos que garantizar que ese recurso tierra, que ese recurso marítimo siga existiendo para las próximas generaciones. El cuarto elemento para nosotros es clave, impulsar la actividad industrial, pero pensarla en términos de la actividad que necesariamente involucra ciencia y tecnología.
Por eso nosotros pusimos como parte de un componente de la política agropecuaria el desarrollo científico-tecnológico. No puede pensarse ser competitivos en el mediano, en el largo plazo, si no tenemos el soporte tecnológico que nos permita seguir siendo competitivos no mañana, no pasado, sino a 5 años, a 10 años. Por eso para nosotros es clave el desarrollo científico-tecnológico que acompañen esos procesos de industrialización. Y el quinto elemento, por supuesto, es concebir y entender que estamos hablando de una producción de alimentos y que por lo tanto necesitamos de esa producción de alimentos para los bonaerenses y para el mundo. Y cuando decimos para los bonaerenses y para el mundo es también porque comprendemos que hay que saldar esa discusión entre si se destina al mercado interno o al mercado externo. Nosotros estamos convencidos que el mercado interno puede ser y debe ser una palanca para potenciar la actividad y para posibilitar, en todo caso, la inserción externa. Por eso tenemos también tanto cuidado, tanto esmero en fortalecer el mercado interno y en generar las condiciones para que los productores, aquellos que hablábamos al principio, puedan efectivamente llegar y comercializar en el mercado interno. La verdad que con estos 5 ejes nosotros fuimos creando en estos años un conjunto de medidas, de acciones, más de 50 programas que hemos puesto con la mirada que decía recién Augusto, de pensar permanentemente qué es lo que falta, por dónde más hay que avanzar, hacia dónde más hay que ir, qué más hay que construir. Y la verdad que lo que hemos estado conversando y discutiendo en el Congreso pasado tenía que ver con eso. Tenía que ver con que, habida cuenta de que hay una política agropecuaria, que hay una política vinculada a la pesca y vinculada a la alimentación, necesitábamos pensar todavía en cómo seguir avanzando. El panorama político cambia drásticamente a partir del 10 de diciembre. Creo que la primera caracterización es que claramente es un ajuste clásico, es un ajuste ortodoxo. Fundamentalmente las consecuencias las solemos sintetizar en que se trata de una política de desindustrialización, ¿no? Y ahí va sin ninguna duda, en detrimento de lo que nosotros decíamos nuestro segundo principio, de tratar de agregar valor a la producción agropecuaria. Tenemos un esquema que atenta contra la industrialización, porque las distintas medidas, el aumento de las tarifas de electricidad, la merma en el financiamiento, la caída en el mercado interno, sin ninguna duda son todas ellas factores que contribuyen a desalentar la industrialización y en definitiva a desindustrializar. Pero si uno lo tiene que sintetizar, la verdad que la medida más clara, más fuerte, más categórica, con la cual arranca el gobierno de Milei, es con la tremenda pérdida de salarios y de ingresos reales de la enorme mayoría de la población, ¿no? La reducción de salarios, la reducción de jubilaciones, sin ninguna duda, tiene sus consecuencias económicas y sociales negativas inmediatas, pero también ponen fuerte tensión a la estructura productiva. Hoy lo que estamos viendo es una caída de la demanda tremenda asociada a esa caída de los ingresos. Y fíjense lo que yo decía del quinto componente, ¿no? Que decimos, el mercado interno funciona como posibilidad de apalancamiento de las exportaciones. Hoy lo que estamos viendo es que se derrumba el mercado interno y muchísimos sectores productores de alimentos también tienen sus complicaciones a partir de esta caída del consumo interno. Muchos, claro que tienen la posibilidad de exportar, pero la exportación en muchísimos sectores es apenas un porcentaje relativamente reducido. Y entonces la situación ya comienza a verse claramente problemática. En otros casos, aun cuando hay un porcentaje mayor de las exportaciones, la caída de una parte, de una porción del mercado, también tiene sus consecuencias, sin ninguna duda, gravosas. Vuelvo con el concepto de desindustrialización, porque a veces lo llamamos un proyecto que en definitiva tiende a reprimarizar. Y es cierto, pero la idea de la reprimarización puede inducir algún error. Puede inducir al error de que pensemos de que al sector primario le va a ir mejor. Y la verdad que lo que estamos observando y lo que conocemos de anteriores procesos de ajuste es que en estas etapas, en realidad, más que ser proyectos de desindustrialización, son proyectos que van en contra de la producción.
Y por lo tanto, esos productores medianos y pequeños también están en una situación más complicada o en una situación peor que la que estaban antes. Posiblemente desentonan a veces en los números o muestran otra situación. Algunos sectores más concentrados y más vinculados a la exportación, pero que sobre todo desentonan en función de lo que ocurre con el resto de los sectores, que se nota más la diferencia. Pero cuando los comparamos entre etapas, si comparamos una etapa previa, en realidad lo que vemos es que en las etapas donde más creció la industria, también más creció el sector primario. Y eso hay que señalarlo, porque de lo que está hablando es que en realidad lo que estamos discutiendo es si se trata de un modelo productivo o no productivo. Claro que el primer efecto es la desindustrialización, pero que eso no nos lleve a pensar de manera equivocada de que porque solo hablamos de desindustrialización el sector primario está mejor. La verdad que hoy lo estamos observando. Muchísimos productores de pequeña y de mediana escala que están en una situación peor, en una situación más complicada. Y vale acá la pena una aclaración. Venimos de atravesar un 2023 tremendo por una de las sequías más grandes de la historia. Y aún así, el sector comprende las complejidades y las complicaciones que tiene en esta etapa en particular. Por eso, aunque las condiciones se han normalizado, la situación sin ninguna duda muestra un panorama sombrío, aun cuando las condiciones climáticas son relativamente normales. Muchas veces hablamos, y creo que también es una definición, de que este tipo de modelos que se están implementando en la Argentina, además de ir en contra de la producción, tienden a ser extractivistas. Me parece que eso también hay que señalarlo. Eso tiene dos connotaciones. La primera, la de la utilización de los recursos naturales sin pensar en la necesidad de que los mismos contribuyan al bienestar de la población, pero además también sin pensar en su sustentabilidad. Y la verdad que claro, que estos modelos que buscan la ganancia inmediata, que buscan aprovechar un determinado recurso de un determinado momento, tienden a no tener esa mirada de mediano y de largo plazo tan fundamental para cuidar nuestros recursos naturales. Por eso creo que en estos momentos donde está puesto el conjunto de un modelo económico sustancialmente diferente, para nosotros es fundamental reivindicar nuestros principios. Volver a señalar que claro que queremos más producción con más productores, que claro que queremos más valor agregado y más industrialización, que claro que queremos más sustentabilidad, que claro que entendemos que necesitamos alimentos para los bonaerenses y para el mundo y que claro que necesitamos ciencia y tecnología. Y tomo este último punto y aprovecho para retomar, para saludar también a los rectores y profesionales y técnicos de las distintas universidades públicas, porque creo que la posición del gobierno también quedó clara desde un primer momento, ¿no es cierto? Con el desfinanciamiento a las universidades, con el ataque a los distintos centros o al CONICET, señalando que la investigación en ciencia y tecnología no tenía ningún sentido. La verdad que para nosotros la mirada es sustancialmente opuesta, es diametralmente opuesta. Claro que necesitamos de la inversión en ciencia, en tecnología, que eso es lo que nos va a permitir seguir siendo competitivos en el mediano y largo plazo. Por supuesto que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires recursos naturales formidables, pero necesitamos de los productores que estén en ese territorio generando valor agregado y necesitamos del sistema científico-tecnológico que estén generando las distintas innovaciones para impulsar esa actividad. Creo que este Congreso y el interés que señalaba al principio, mostrado por todos ustedes, muestra también que estas ideas que estamos sosteniendo son ideas fundamentales. Así que yo la verdad que celebro que estemos en estas dos jornadas conversando sobre el desarrollo productivo, sobre los distintos desafíos que tenemos en cada una de las actividades, en cada uno de los sectores, porque estamos convencidos de que así se construyen las políticas públicas. Se construyen a partir del diálogo, se construyen a partir del debate, se construye también a partir de rendir cuentas de lo que se viene haciendo y, por supuesto, de señalar todo lo que es necesario seguir construyendo. En momentos tan difíciles, tan complicados para la actividad productiva, creo que tiene un doble valor la organización de este Congreso,
creo que tiene un doble valor la asistencia de cada uno de ustedes, porque significa eso, significa el compromiso con la actividad, con la producción, con el trabajo. Así que simplemente les quiero desear a todos, por supuesto, que tengan 2 excelentes jornadas y que aprovechemos todos para seguir construyendo la provincia de Buenos Aires que tanto queremos y que nuestro gobernador nos propone. Muchísimas gracias. De esta manera, damos por finalizada la mesa inaugural del segundo Congreso Productivo Bonaerense. Invitamos a todas y a todos a seguir debatiendo ideas de